Imaginemos una nación sin fronteras, sin un ejército permanente y, bueno, sin una moneda que se pueda llevar en la cartera, ¿Ya? pero que de repente consume más energía que todo el estado de Utah y dicta el comercio mundial desde, literalmente, servidores en el espacio exterior. Suena a ciencia ficción de la mala, ¿verdad? Totalmente. Pero hoy no estamos desgranando el argumento de una novela distópica. Quien nos escuche debe saber que estamos mirando los planos de construcción actuales del mundo real. Eso es. Los planos que se han filtrado o publicado hoy mismo, 27 de abril de 2026. Exacto. Y al cruzar esta montaña de fuentes, en este análisis a fondo de hoy, la tesis es abrumadora. Las empresas tecnológicas de Silicon Valley han mutado. O sea, ya no venden simples licencias de software, ¿no? Que va. Están operando como estados soberanos en toda regla. Acaparando recursos físicos y privatizando la infraestructura. Y claro, chocando de frente con las superpotencias geopolíticas de toda la vida. Es que, para entender esto, tenemos que abandonar ya la idea de que estamos ante, bueno, simples startups buscando rentabilidad. Ya no son los chicos del garaje. Para nada. Como estratega y analista forense, veo que las cifras macroeconómicas de estos documentos son movimientos monopolísticos puros y duros. Hablamos de acaparamiento de infraestructura crítica a escala planetaria. ¡Ostras! ¿A escala planetaria? Sí, maniobras que, francamente, amenazan a la red pública. Por eso hoy, nuestra misión es hacer una autopsia forense profunda de lo que yo llamo la soberanía del silicio y el poder absoluto. Guionar esa soberanía. Porque, a ver, para gobernar a una población digital, el primer paso lógico es poseer el suelo que pisan, ¿no? O en este caso, la infraestructura donde habitan. La nube, los servidores, los cables, todo. Exacto. Y la primera gran bomba de hoy viene de un divorcio corporativo parcial. Resulta que Microsoft y OpenAI han reescrito el acuerdo de su matrimonio. Un movimiento tectónico, o sea, brutal. Microsoft acaba de perder su derecho de tanteo como proveedor exclusivo de computación en la nube para OpenAI. Se acabó. La simbiosis está tan cerrada que llevábamos años viendo. A ver, analicemos las métricas estructurales de esto porque tiene tela. Microsoft pasa a poseer aproximadamente el 27% de la nueva corporación de beneficio público de OpenAI. Que ahora mismo está valorada en, ojo al dato, 135.000 millones de dólares. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad, sí. Pero el diablo está en los detalles de la propiedad intelectual, ¿eh? Los derechos de Microsoft se extienden hasta 2032 y cubren modelos, atención, posteriores a la inteligencia artificial general. Espera, vamos a hacer una pausa rápida para definir ese término, la AGI, porque se lanza a menudo a la ligera y no todo el mundo tiene por qué saberlo. Claro, mejor aclararlo. Cuando decimos inteligencia artificial general o AGI, nos referimos al punto donde un sistema iguala o incluso supera la capacidad humana en prácticamente cualquier tarea intelectual o económica. Eso es. Básicamente, Microsoft está asegurando sus derechos sobre el cerebro sintético del futuro. Ya, pero OpenAI no se ha ido con las manos vacías en este divorcio, ¿eh? No, ni mucho menos. A ver, tienen que gastar 250.000 millones en los servidores Azure de Microsoft, ¿vale? Pero a cambio ganan la libertad de vender acceso a su tecnología a clientes de seguridad nacional y al gobierno de Estados Unidos, usando cualquier proveedor de la nube. Cualquier proveedor, ese es el detalle clave. Es que es como si el inquilino principal de un bloque de pisos decidiera montar su propio municipio independiente, pero, oye, le firma al casero un cheque a 25 años vista para usar el garaje por si acaso. Me encanta esa analogía, es totalmente eso. Pero esa concesión sobre la seguridad nacional revela sus intenciones. OpenAI ya no quiere ser un subcontratista en el ecosistema de otro. Quieren sentarse en la mesa de los adultos. Exacto. Negociar directamente con el aparato de defensa les da un estatus casi gubernamental. Y esta ruptura de la exclusividad en la nube, bueno, es solo el preludio de su asalto al mundo físico. El hardware. El hardware, sí. Su asalto al hardware monopolístico. Y esto rompe con todo lo que pensábamos que iban a hacer. Porque, a ver, hasta hace nada los rumores decían que OpenAI estaba trabajando con Johnny Ive, el antiguo diseñador de Apple, para sacar, no sé, altavoces, gafas inteligentes. Cosas de nicho, sí. Exacto, cosas para el hogar. Pues nada, olvídalo. Los informes del analista Min-Chi Kuo confirman que OpenAI está fabricando un teléfono inteligente. ¿Un teléfono, o sea, un competidor directo del iPhone?
Eso es. Dicen que producción masiva en 2028 con procesadores de MediaTek y Qualcomm y el ensamblaje lo llevaría a Luxar. Pero la verdad, me cuesta ver el ángulo aquí. ¿Por qué lo dices? Porque ¿para qué meterse en las trincheras de fabricar cristal y metal lidiando con cadenas de suministro físicas cuando ya dominas el mercado del software a nivel mundial? Pues, desde una óptica forense, la respuesta es el control total del contexto. Una aplicación móvil es solo una ventana, pero el dispositivo es la casa entera. Ya. Un teléfono es el único aparato que captura el estado íntegro del usuario en tiempo real. No es solo qué vídeos mira, es su ubicación geométrica exacta, su biometría, su pulso. Sus patrones de movimiento diario. Exactamente. Una aplicación de iOS tiene que pedirle permiso a Apple para acceder a esos sensores. Pero si tú fabricas la placa base y el sistema operativo, el acceso es primario, sin filtros. Claro, no hay intermediarios. Ninguno. Y necesitan esa telemetría masiva para algo muy concreto, que son los agentes autónomos de inteligencia artificial. Quieren que operen 24 horas al día en nombre del usuario. Vale, entiendo lo de recolectar datos, pero, a ver, ¿qué van a hacer estos agentes autónomos que requiera tanto control absoluto sobre nuestras vidas? Pues mira, el experimento de Anthropic, el proyecto DEAL, es la prueba perfecta de hacia dónde va esto. Ostras, leí sobre esto en las fuentes de hoy y es alucinante. Es un caso de estudio brutal. Anthropic puso a sus agentes del modelo Claude a negociar compras y ventas reales entre 69 empleados dentro de la aplicación Slack. O sea, les dieron presupuesto y les dijeron, ale, a comprar y vender. Tal cual. El agente le hacía una pequeña entrevista al humano, en plan, ¿qué quieres vender y por cuánto? Y luego el software se iba solo por los canales de Slack a regatear. Y cerraron cientos de tratos, ¿no? 186 acuerdos, moviendo más de $4.000 en total. Pero la clave macroeconómica aquí está en los márgenes de beneficio según el cerebro artificial que usaran. Cuéntame eso, porque las cifras son de locos. A ver, los agentes impulsados por Opus, que es el modelo pesado y avanzado, lograron unos $3.64 más de media por transacción que el modelo ligero, que es Haiku. Hay un ejemplo en los documentos sobre una bicicleta plegable, ¿verdad? Sí. Una misma bicicleta se vendió por $65 cuando el negociador era Opus. Vale. Pero, atención, se malvendió por $38 cuando el agente era Haiku. Madre mía, es casi la mitad de precio. O sea, estás perdiendo dinero por usar la IA barata. Yo misma me tiraría de los pelos si veo que mi agente me hace perder margen de esa manera. Claro. Tú y cualquier persona guiada por una lógica contable normal. Pero aquí viene lo fascinante. Las encuestas a los usuarios, después del experimento, cuentan una historia muy distinta. ¿No les importó perder dinero? Prácticamente nada. La percepción de justicia sobre el trato fue de 4,05 sobre 7 para Opus y de 4,06 para Haiku, matemáticamente idéntico. O sea, les daba exactamente igual ganar menos. Empíricamente sí. Esto demuestra que al consumidor no le importa sufrir una penalización económica oculta mientras gane conveniencia absoluta. Claro, porque no tienes que discutir, no miras precios, no interactúas con el comprador para regatear, te quitas el dolor de cabeza. Exacto. Es lo que incentiva a OpenAI a crear su propio teléfono. Si controlas el hardware, controlas todo el ecosistema comercial. La conveniencia vale más que el margen económico. Es como un impuesto de pasividad que estamos encantados de pagar. Pero oye, el problema logístico de tener a miles de millones de estos agentes autónomos negociando sin parar en teléfonos propios es que no duermen. Y consumen energía. Muchísima energía. Procesar todo eso requiere una cantidad de electricidad que haría saltar los plomos a cualquier país moderno. Y eso nos lleva de cabeza a la extracción voraz de recursos. La verdad es que como defensor de las redes públicas me indigna profundamente. Silicon Valley ha superado la capacidad energética de la sociedad civil. El megaproyecto de Utah es el ejemplo perfecto de esta locura, de hoy mismo. El de Box Elder, sí. Analicemos esos datos. Hablamos de un centro de datos a hiperescala en las zonas rurales de Utah, el proyecto Stratos, liderado por Kevin O'Leary. Y es que las cifras, de verdad, parecen un error tipográfico. Son escalofriantes. Van a quemar gas natural del gasoducto Ruby. Empezarán consumiendo 3 gigavatios, pero el objetivo es llegar a 9 gigavatios de consumo. 9. Hay que poner esto en contexto para que se entienda el impacto. Un reactor nuclear estándar produce 1 gigavatio, más o menos. O sea, 9 reactores nucleares solo para servidores. 9 centrales nucleares. Es que esa cifra
supera el consumo eléctrico combinado de todos los hogares, hospitales y fábricas de todo el estado de Utah entero. Madre mía. Es una privatización brutal de los recursos naturales para alimentar un monopolio de datos. Ya, pero claro, para endulzar el golpe a los residentes, los promotores prometen 2.000 puestos de trabajo y dicen entre 30 y 100 millones anuales en ingresos fiscales. El clásico rescate rural. Ese es humo. Cuando auditas los incentivos fiscales, la realidad es otra. La Autoridad de Desarrollo de Instalaciones Militares de Utah, la MIDA, ha claudicado ante la presión. Les han perdonado impuestos. Les han destrozado la base impositiva. Han bajado el impuesto sobre el uso de energía del 6% a un mísero 0,5%. ¡Ostras! Y por si fuera poco, un reembolso del 80% del impuesto a la propiedad, que va directo al bolsillo del desarrollador. El contribuyente asume el impacto en la red y los monopolios se llevan los dividendos algorítmicos. Y es justo en este punto donde tenemos que pararnos a pensar, cuando los gigantes tecnológicos están lanzando satélites solares a la órbita y construyendo centros de datos que consumen más energía que estados enteros, depender del marketing de los proveedores para planificar el presupuesto de TI es un suicidio financiero. DeYen Jamin Min proporciona la analítica forense de audio de grado técnico y verificada por humanos necesaria para trazar el verdadero retorno de la inversión. La solución se encuentra visitando dayjenjaminmin.com. Y bueno, volviendo a la locura energética, porque lo de Utah es grave, pero si agotar el gas de un estado entero no les basta, miran hacia arriba. literalmente a las estrellas. Meta ha decidido que las redes eléctricas de la Tierra se les quedan pequeñas, ¿no? Es que para ellos, depender de la infraestructura terrestre es un cuello de botella. Regulaciones como las de Utah, la burocracia, los apagones, eso frena su crecimiento. Así que han firmado un acuerdo con una empresa que se llama Overview Energy para recolectar luz solar en el espacio exterior. Energía orbital. Satélites recogiendo luz solar en órbita a las 24 horas, sin preocuparse de si está nublado, y enviándola a la Tierra para alimentar los centros de datos de Meta. Quieren sacar 1 gigavatio de potencia así. Un reactor nuclear suspendido en el vacío. Exacto. Pero vamos a ver, desde un punto de vista técnico, ¿cómo envías el equivalente a una central nuclear desde el espacio sin freír una ciudad entera por accidente? Es un desafío de física monumental. Sí. Pero la idea no es enviar un rayo láser mortal. La energía solar se convierte en microondas de baja densidad allá arriba. ¿Vale? Y esas microondas se irradian hacia unas enormes antenas en la Tierra llamadas rectenas, que la transforman en corriente continua justo al lado del centro de datos. Así que Meta privatiza la energía orbital. Ni nubes, ni gobiernos locales, ni apagones nacionales pueden pararles. Están operando como naciones. Sí, pero los verdaderos estados-nación, los que tienen fronteras y ejércitos reales, no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo les quitan el poder. Totalmente. Las fuerzas geopolíticas están contraatacando, y con mucha dureza legislativa. La prueba de hoy es el bloqueo de China a Meta. El caso de la startup Manus. Sí. Meta estaba a punto de desembolsar $2.000 millones para comprar Manus, una IA prometedora que sobre el papel tiene sede en Singapur, que suele ser zona neutral. Sí, la clásica fachada fiscal. Meta ya había pagado. Habían absorbido al personal, el dinero ya estaba en manos de inversores chinos como Tencent o Shenfund. Estaba todo hecho. Cerrado. Y de repente, ¡bam!, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, la NDRC, invoca leyes de inversión extranjera y obliga a deshacer toda la compra. Y los 2.000 millones se esfuman. Hay que analizar esto con total frialdad estratégica, sin sesgos políticos. Las fuentes lo plantean como un movimiento de ajedrez, ¿no? Exacto. Manus tiene la sede en Singapur, pero la matriz que controla la propiedad intelectual es Butterfly Effect Technology, que es 100% china. La NDRC no hizo esto por un tecnicismo legal. Es una demostración de fuerza. Es un movimiento durísimo diseñado como palanca de negociación antes de la cumbre de mayo entre Donald Trump y Xi Jinping. Claro. Te recuerda que por muchos miles de millones que tenga Meta o Mark Zuckerberg, la soberanía legal de un Estado puede triturar la hoja de ruta corporativa de una tecnológica en cuestión de segundos. Un plumazo regulatorio y adiós a tu proyecto. Pero ojo, que China no solo bloquea el capital estadounidense, al mismo tiempo impulsan su propia soberanía de silicio.
Y dicen las fuentes que la ballena ha vuelto. El modelo DeepSeek V4. Sí, las versiones V4 Pro y V4 Flash. Y los números que traen son un torpedo a la línea de flotación de Estados Unidos, o sea, revientan los precios del mercado. Sí, la erosión de precios es salvaje. Según los datos de hoy, cobran $1,74 por millón de tokens de entrada y 3,48 por los de salida. Y por comparar, el estándar estadounidense, como GPT 5.5, cobra $5 en entrada y 30 en salida. Es que no hay color. Es que destrozan la estructura de costes a nivel mundial. Y encima, el V4 Pro lidera las pruebas de razonamiento en modelos abiertos, compitiendo de tú a tú con Gemini y con GPT, con 1 millón de tokens de contexto. Pero a ver, explícame la ingeniería detrás de esto, porque dicen que usan atención dispersa comprimida y fuertemente comprimida. Sí, CCA y HCA. Suena a jerga incomprensible, pero es la clave de todo. ¿En qué consiste, digamos, para humanos? Imagina que lees un libro larguísimo. Mantener cada coma y cada palabra en la memoria consume mucha energía. Lo que hace esta arquitectura es enseñar a la red neuronal a ignorar lo irrelevante. Vale. Comprime capítulos enteros en conceptos básicos y solo presta atención a los pilares de la información. Al hacer eso, procesan una brutalidad de datos con un coste computacional ridículo. Claro, de ahí esos precios tan bajos. Eso es. Pero a ver, como analista, te tengo que hacer la pregunta del millón, porque aquí hay algo que no encaja. Llevamos años leyendo que las restricciones de exportación de Estados Unidos asfixiaban a China. El bloqueo de los chips Nvidia, claro. Exacto. ¿Cómo demonios procesan esta IA sin acceso al hardware estándar del mercado? Y este es el granito macroeconómico del día. La confirmación técnica de Huawei. Han anunciado que sus propios chips, los Ascend, soportan nativamente el modelo V4. O sea, han puenteado las sanciones por completo. Es un antes y un después. Es monumental. Representa una alternativa viable y real a Nvidia. Han demostrado que la soberanía total del silicio y el hardware es posible sin depender de Occidente. ¡Ostras! El campo de batalla mundial ya no es el software, es la soberanía física del hardware. Pues si juntamos todas las piezas de este análisis, la foto final es cuando menos inquietante. Tenemos corporaciones como OpenAI diseñando teléfonos para gestionar nuestra vida porque hemos decidido que preferimos la comodidad a tener el control. Eso por un lado. Por otro, necesitan tanta energía que están agotando el gas de Utah y privatizando la luz solar en órbita. Y mientras potencias mundiales como China y EU se pelean vetando compras millonarias y creando sus propios ecosistemas de microchips. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión profunda sobre las funciones de los gobiernos. Si estas tecnológicas controlan los datos, el hardware, la infraestructura energética y la negociación económica, ¿Qué le queda al Estado tradicional? pues corremos el riesgo de que los gobiernos queden relegados a la mera administración de la decadencia física, tapar baches en la carretera y poco más. Y la verdadera jurisdicción legal pasaría al ecosistema algorítmico, lo cual nos deja con una pregunta bastante escalofriante para quien nos escucha. A ver. Si la mayor parte de nuestras transacciones, nuestro trabajo, nuestra identidad biométrica y nuestras decisiones diarias están alojadas en los servidores de una corporación que se alimenta de energía espacial, ¿en qué punto la verdadera ciudadanía deja de pertenecer a nuestro país y pasa a pertenecer a los términos de servicio de una inteligencia artificial? Es el verdadero coste de nuestra conveniencia digital. Estoy completamente de acuerdo. Cedemos el control absoluto. Pues ahí dejamos esa reflexión. La suscripción a DJ Gamma Mind en Apple Podcasts permite disfrutar de una escucha completamente libre de anuncios.